amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Contexto. Yo soy Vania Tais y el día de hoy tendremos a Gustavo Nakamura, un especialista justamente en educación, para que nos hable un poco de lo que hace falta en la educación cívica en el Perú y sobre todo, qué pasos tenemos que tener para tener una mejor educación sin sesgo político o ideológico en este país. Adelante con En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Contexto. Como habíamos anticipado, tenemos con nosotros a Gustavo Nakamura, quien es especialista en temas de educación. Y justamente es un buen momento para conversar, Gustavo, sobre la educación cívica en los colegios y desde la primaria, porque parece que las nuevas generaciones tienden a quizás captar solo una parte de la historia que no necesariamente se ciñe a lo veraz. Bienvenido en Contexto. Mil gracias, Vania, por invitarme. La verdad que es un placer conversar contigo y con tus teleescuchas y con todas las personas que nos están viendo. Mira, lo que tú tocas a continuación, el tema de la educación cívica, es un tema que ya lo venimos diciendo los que trabajamos en el sector o analizamos un poco las políticas educativas en los últimos años. Es un tema que ha venido cambiando, yo creo, en los últimos 20 años. A lo mejor de repente coincidimos nosotros en edad. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio, ¿no? Hasta antes del año 2000 teníamos un curso de educación cívica y había una especie de trabajo también con el amor a los valores patrios y todo ello. Con los cambios de currículums, que no estoy en contra, está muy bien que se mejore y se trabaje bajo competencias y todo ello, comenzó los contenidos comenzaron a transformarse o a traslaparse en la currícula peruana. Y eso ha hecho como, por ende, cuando tú comienzas a trabajar, a abarcar más, a dejar contenidos específicos. Y creo yo que ahí tenemos una tarea pendiente. Hay unas nuevas generaciones que no han conocido muy claro la historia del Perú. El Perú vivió una época dura, muy dura, como fue el terrorismo. Y creo que esto las nuevas generaciones no lo conocen. Las nuevas generaciones creen que el Perú es la bonanza económica de tener un mall o un Starbucks, que por no darle cherry a esta cadena, pero o otro tipo de cadenas que ustedes puedan conocer, creemos que así era el Perú. El Perú no era así. El Perú no era así y esto hay que dar a entender y esa historia hay que darla a conocer. Yo creo que ahí hay un tema pendiente en el tema de la educación en el Perú. Es importante que se hable sobre lo que hubo, los abusos, los excesos que pudo haber, pero también hay que hablar la situación terrorífica que vivió el país. Creo que esto es importantísimo, si no, lo más probable es que cometamos los mismos errores de siempre, ¿no? Un pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, puede volver a caer en esa dialéctica que lamentablemente, al parecer, estamos cayendo. Ahora, Gustavo, digamos que, como bien has dicho, la percepción de la sociedad hoy en día se basa mucho en el reclamo de derechos, ¿no? Todo se ve enmarcado en quienes protegen los derechos o son los defensores de los derechos. Y por otro lado, tenemos obviamente a quienes se dicen antiderechos, ¿verdad? Y estamos en esa disyuntiva de los derechos y los derechos y los derechos por acá y por allá, pero no se habla mucho de los deberes y de las responsabilidades de los ciudadanos. Entonces, claro, tenemos obviamente, según la Constitución, una serie de derechos, pero también una serie de deberes, y eso es lo que parecen omitir ahora en los cursos de educación cívica. Y creo que sí es importante que se vuelva a de alguna manera poner sobre la mesa. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, todo ser humano es sujeto, todo ciudadano peruano es sujeto a deberes y a derechos o deberes. O sea, no puede ser una o lo otro, las dos cosas, tenemos que entenderlo. O sea, todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Nos guste o no nos guste, ¿no? Porque si solamente nos vamos a uno o a otro, creo que caemos en una ambivalencia que no viene bien. Creo que hay que reconocer y la Constitución es clara en ello. Yo creo que hay que seguir bajo esos mandatos y tener muy claro que todo ser humano tiene derechos y deberes.
y punto. A partir de ellos, entender y respetar al otro por el hecho de la condición de ser humano, ¿no? O sea, yo converso contigo y te respeto porque eres una persona, un ser humano. Que eres una dama, perfecto, con mayor razón, y de repente porque eres mujer, y yo tengo hijas mujer, mi esposa, perfecto, podemos tener una diferencia, no por el hecho de ser mujer, tengas mejores derechos o más deberes que otros, no. Todos tenemos los mismos derechos y deberes por el hecho de ser seres humanos. Bajo esa premisa tenemos que construir una sociedad. Si no, después entran ciertas ideologías que la verdad comienza a destruir y a desunir a la población. Todos merecemos, creo que, deberes y derechos, y ese debe ser el centro de una educación cívica en el país. Es fundamental trabajar bajo ese principio, que es un principio constitucional, por si acaso, no es un principio que yo me he inventado. Constitucional e incluso yo diría un concepto antropológico, si vamos al lado de la filosofía. Ahora, Gustavo, digamos que hoy la juventud está harta de la clase política, salieron a marchar el año pasado, según ellos, por prevalecer el orden democrático, ¿no? En nombre de la estabilidad, pero vemos obviamente que se indignan mucho más, por ejemplo, por un expresidente que está preso que por un terrorista genocida como Abimael Guzmán. Eso quiere decir que definitivamente ha habido un vacío, ¿verdad?, en la educación. Ha habido un vacío en lo que es el reconocimiento de la historia. Entonces, ¿cómo crees que se debe tocar ese tema? ¿Cómo crees que se debe, obviamente, mejorar quizá la política educativa para que tengan todos los ciudadanos del Perú una educación correcta con respecto a lo que ha pasado en la historia? Date cuenta, Vania, lo que pasa es que la educación se convierte en una herramienta política y el currículum es un elemento político, más allá de la política educativa. La historia hay que conocer un poquito más, no solamente en el Perú, mundialmente. La educación es un elemento político como puede llevar a un adoctrinamiento por uno o por otro lado, sea el lado que sea. No voy a entrar a detalles Por supuesto. al tipo de ideología, pero sea el lugar que sea, la educación puede ideologizar a las personas. Lo mejor de todo esto es exponer la verdad. Voy a decir una frase de Juan Pablo II que decía, ¿no? La verdad no se impone, ¿no? Se expone. Entonces yo creo que es importante conocer la verdad, simplemente la verdad, y ponerle que la gente y el adolescente y el niño se enfrente a esa verdad y explore e investigue y desarrolle lo que tanto se habla en pedagogía, pensamiento crítico, pero no sesgado, por uno o por otro lado. ¡Pum! Aquí está, hay dos versiones de la historia. Por ejemplo, en el caso del terrorismo hay gente que dice que hubo terrorismo, lo cual yo considero que hubo terrorismo en el Perú, y hay otro sector que dice que es conflicto armado interno, que fue una lucha de guerrilleros, en fin. Perfecto, las dos ideas hay que exponerlas. ¿Por qué mencionan esto y por qué los otros que las personas lleven a un juicio crítico de esto? Particularmente yo creo que hubo terrorismo, te lo digo, por ejemplo, con respecto a ese caso, ¿no? Pero siempre es bueno trabajar este aspecto del pensamiento crítico que dicen, ¿no? Yo creo que esto es importante. Entonces, las políticas educativas en el país y obviamente la educación puede ser utilizado de forma política, va la redundancia, ¿ok? Entonces, eso es importante, es una premisa que dar. Nosotros tenemos que mantenernos en educación de una forma apartado de la política. Es muy difícil, ¿sabes qué? Porque cada gobierno que entra va a intentar, obviamente, contar parte de una versión de la historia. Eso es normal, voy a ser muy claro, y eso pasa. Pero lo importante es ponerlo la verdad sobre la mesa y que la gente pueda interpelarse ante ello y no sesgar por uno o por otro lado. Yo creo que eso es lo importante, porque si no, la verdad, por más que mi opinión es que hubo, por ejemplo, terrorismo, y alguna vez tuve entrevistas y me preguntaron sobre eso, para mí hubo terrorismo en el Perú, no hubo conflicto armado interno, ¿no? Algunos me criticarán por eso, perfecto, yo respeto a los que tienen esa opinión, porque en eso consiste un Estado de Derecho, en respetar las opiniones, y no porque tú opinas de otra forma, eres en contra del otro, porque acá el doble rasero es interesantísimo, ¿no? Y esto es una dialéctica constante. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes que salieron a marchar, que tú has dicho, ¿no? ¿Qué pasó en el noviembre con la salida del presidente Merino?
tienen todo su derecho a reclamar, por supuesto, como han salido o hemos salido aquellas personas que pensábamos que hubo irregularidades y seguimos pensando que hubo irregularidades en la elección, más allá que ya el presidente Castillo fue proclamado y está. Pues no es el mismo derecho que tenían los que marcharon con los que siguen marchando ahora, pregunto, ¿es el mismo? ¿O lo vamos a Es ver con exactamente el mismo principio de derecho a la protesta. Exactamente. O ellos sí porque responden a uno, o ellos no porque responden a otro, ¿no? Es el mismo caso que ha pasado, y mira, para que te des cuenta cómo los medios de comunicación es fundamental que sean objetivos, ¿no? Y opiniones sobre ello. Cuando pasa una visita que ahorita ha habido, ¿no? Y pongo en contexto esta, ¿no? Una visita de un grupo político de España, ha salido toda la izquierda y el centro caviar, se le dice que esto es inadmisible. Pero cuando viene Monedero, vinculado a otro partido político de España, ahí sí no se dice nada. Entonces, Exacto. ese es el doble rasero que toda la vida y hace daño a la educación y hace daño a la sociedad, porque nos envenena, o sea, no nos hace libres. Realmente lo que tanto buscan esto es la libertad y ser libres y ir libres como el viento es mentira, te esclaviza. La libertad, la verdad y claro, la libertad te da esa frescura de poder salir y mirar al frente, a los ojos y sin tener miedo a decir las cosas. Esto es importante. Entonces, fíjate lo que está pasando en un aspecto muy concretito que te digo que acaba de pasar la semana pasada en el Perú, cómo se puede bajar a la currícula peruana. Entonces, imagínate un chico que le digan todo el tiempo que solamente vas por esta vía y si le muestras otra vía, oye, no, eso no. Y no mira y el mismo reflejo a todos. Entonces, yo creo que es importante comenzar, y eso de la reconciliación de los peruanos y todo esto, este verso que se escucha, sí, es claro, importante. Pero hay que reconciliarnos realmente en la verdad, no en los supuestos o en las medias verdades que al final no termina cerrando las heridas. Al contrario, va a ser una bomba de tiempo que después todos nosotros y los que tenemos hijos pequeños van a sufrir las consecuencias. Nosotros, como nuestros hijos o nuestros nietos, sufrirán esas consecuencias de esa fragmentación que se da en el país. Y esa fragmentación empieza ya con la ideologización si entra en un currículo y entra en la educación de una patria, sea el Perú la que sea. Claro que sí. Con esta reflexión vamos brevemente a una pausa y regresamos con Gustavo Nakamura. Estamos de vuelta con Gustavo Nakamura aquí en Contexto, justamente conversando sobre la educación sin sesgo político, sin sesgo ideológico. Y esto obviamente nos recuerda a lo que es el Comité Nacional de Reorientación, ¿verdad? El CONARE, el lugar de donde obviamente empezó quizás el liderazgo notorio del actual presidente de la República del Perú. Ahora, ¿cómo podemos retomar el magisterio, Gustavo? ¿Cómo, de alguna manera, la imparcialidad y la objetividad pueden retomar el magisterio para que se deje de llenar quizás la currícula con un sesgo o con otro? La idea es justamente que los niños en el Perú tengan la información veraz y objetiva, ¿verdad? Mira, Vania, ahí es interesantísimo, pero son dos líneas son dos caminos distintos. Uno es el tema magisterial que acabas de tocar y otro es el tema curricular o de diseño. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Mira la dialéctica que se ha dado. En los últimos años, los que han armado los currículos en el país han sido consultores o miembros, algunos de ellos miembros del Consejo Nacional de Educación, designados por el ministro de turno. Exacto. No es meritocrático. Vuelvo a decir, voy a hacer el caso. Vania es ministra y de repente Vania, porque me conoce, me llama porque cree que tengo ciertas competencias para ser consejero. Esa es la realidad. O represento a un gremio o a una facción que está dentro del sistema educativo peruano, educación privada, educación pública, superior, en fin. Ese es un segmento. Ellos han trabajado por años el currículo. Curiosamente, los maestros mencionan que no han sido parte de este proceso, aunque sí han sido consultados por estos organismos en su momento. Los que más reclaman que esto no lo han hecho
por el pueblo son justamente las personas de Perú Libre, los congresistas que son maestros, pero son hoy congresistas de la República, mencionan que Perú Libre y el magisterio no fue parte del currículum. Currículum hecho en unas gestiones con gobiernos de izquierda, voy a decirlo claro, una izquierda moderada, que fueron los que han mantenido el Ministerio de Educación. Eso es la verdad. O sea, por más que digan que se manejó con un modelo, una cosa es que el país se haya manejado con un modelo económico y otra cosa es que el modelo social de país haya sido de un modelo conservador o liberal. No, ha sido de un modelo de una izquierda moderada. Eso hay que decir, el aspecto social, ¿no? Entonces, fíjate que ahí se vuelve una lucha que va a haber entre ellos. Entonces, el magisterio peruano actualmente tiene diversos gremios. Está el SUTEP, que es conocido, que es el gremio más grande, si quieres, pero también existen los antiguos SUTEP regionales, que hoy se denominan CIMA, que hace poco estuvieron en reuniones con bancadas, entiendo, en el Congreso. También, entiendes, ahí está la SUMACOL, le llaman, que es un gremio de docentes contratados. En fin, hay una cantidad de personas, de agrupaciones, y hoy también encontremos uno nuevo, que es el gremio del presidente Castillo, ¿no? Que es la FENATEP. Claro. Entonces, fíjate, entonces ahí no va a haber unión, ahí lo que va a haber es unión, porque ¿a dónde se quiere abordar? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es derrama magisterial, ahorro de los maestros, pero que lo maneja actualmente el SUTEP, y por lo tanto el CENSUTEP se llama, ¿no? El Consejo Educativo, el Consejo Ejecutivo Nacional, perdón. Esos son los que manejan actualmente. Entonces, ahí va a haber una disputa por ese tema, va a haber una disputa por el tema de evaluación, pero cuando toquemos el tema del currículum va a ser un enfrentamiento que se va a dar entre la izquierda moderada, ¿no? Que te dice que van a manejar van a seguir con el modelo económico, que no va a haber expropiaciones, y por un lado, no digo de los docentes, la ideología sí más de una izquierda radical, que sí quiere un cambio total en esta historia. Entonces, fíjate en qué estamos, y son los tomadores de decisiones que hemos tenido en los últimos 20 años. Disculpen, no ha sido la derecha la que ha gobernado este país. Han gobernado con un modelo de derecha o un modelo de economía social de mercado, pero no ha sido el modelo de ciudadanía o un modelo pro conservador, si quieres decirlo, o pro libertades. No, ha sido un modelo de otro estilo, más un modelo progresista, que esa es la verdad, en los últimos años. Entonces, esa es la realidad que tenemos en el contexto actual. Tenemos un gremio, varios gremios disputándose, varios gremios que buscan las promesas electorales, y tienes un Ministerio de Educación que tiene que enfrentar una pandemia, unos grandes problemas que están en los aprendizajes, y entonces va a haber un enfrentamiento. Y los maestros que tengan que volver a clase. Y solamente dejo una pregunta. ¿Alguien se ha preguntado en este momento por qué no el Ministerio de Educación hace un corte y dice qué pasó en estos 2 años en la educación del país, en la educación básica? ¿Qué aprendieron los chicos realmente? ¿Funcionaron las estrategias que implementaron el ministro Cuenca, ¿no? que implementaron todos ellos durante estos 3 últimos años y 2 en contexto de pandemia? ¿Qué aprendizajes se han conseguido y qué nos falta por conseguir? Sería interesante que esa evaluación se haga, ¿no? Muy interesante, por una agencia internacional o por expertos internacionales, y se diga la verdad al ciudadano, al pueblo, ¿no? Conociendo esa narrativa, que sepan cómo hoy por hoy están los aprendizajes y los logros de los estudiantes a nivel nacional. Vamos a encontrarnos una gran sorpresa, estoy casi convencido de ello. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado el día de hoy con nosotros, y volvemos rápidamente en contexto con las conclusiones. Lo que podemos concluir
concluir de lo que hemos conversado con Gustavo Nakabura justamente es la importancia de la educación sin sesgo político ni ideológico. Los niños merecen justamente ser niños, vivir su infancia, y nosotros como adultos debemos afianzar siempre el pensamiento crítico. Como padres de familia y también como profesores, es importante que se analicen las situaciones del país, que se juzgue la historia de acuerdo a los hechos, sin intervención de grupos políticos o grupos de poder que pretendan justamente tergiversar la historia a su conveniencia. Ni leyenda rosa ni leyenda negra. Vayamos adelante con una educación sin sesgos. Esto ha sido todo por hoy. Pueden encontrar absolutamente todos los programas de En Contexto en YouTube, y obviamente sería bueno que se suscriban y presionen la campanita para que sepan cuando aparece un video nuevo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que tengan todos muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.